¿Sí? Creo que yo estaba fallando mi audio. ¿Sí, no? Sí, ya muy bien, gracias. Gracias, hermano Marcos. Bueno, como les estaba diciendo, este libro es muy importante, ya que el anciano Parminder habla acerca de 4 libros, si no me equivoco, que son muy importantes para que nosotros podamos aprender. Deseado a todas las gentes, Camino a Cristo, palabras de vida del gran maestro, y si no me equivoco, el conflicto de los siglos. Bueno, en esta noche vamos a leer el capítulo 6 de Camino a Cristo. Ya, voy a compartirles pantalla. Ahí. Muy bien. El capítulo 6, el título es el siguiente: Maravillas obradas por la fe. ¿Qué entendemos por este título? Acá podemos ver que está la estructura, ¿no? Causa y efecto, ¿no? O sea, para que pueda haber maravillas en nuestra vida, eh, decía, maravillas obradas por la fe. Eh, Sabemos que necesitamos tener fe, ¿no? Para que pueda haber maravillas en nuestra vida. Y es muy importante, ¿no? Como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es muy importante entender el título de este capítulo para poder comprender el desarrollo de qué trata este capítulo tan interesante. Y sobre todo también poder comenzar con el primer párrafo, ya que el primer párrafo nos va a llevar a tener una mejor comprensión acerca de la estructura de este capítulo, el desarrollo, ¿no? Y la conclusión de este capítulo, que es muy importante. Y bueno, voy a empezar leyendo, que dice lo siguiente. Dice el primer párrafo: a medida que vuestra conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, habéis visto algo de la perversidad del pecado, de su poder, su culpa, su miseria, y lo miráis con aborrecimiento. Sentís que el pecado os separó de Dios y que estáis bajo la servidumbre del poder del mal. Cuanto más lucháis por escaparos, tanto mejor comprendéis vuestra falta de fuerza. Vuestros motivos son impuros, vuestro corazón corrompido. Veis que vuestra vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Ansiáis ser perdonados, limpiados y libertados. ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y semejaros a Él? Muy bien. Cualquier acotación normal me puede interrumpir para poder decir, ¿no? El punto de vista que hayan entendido acerca de este párrafo que me llamó mucho la atención, que nosotros, que habla acerca de nuestra debilidad, ¿no? Habla acerca de que Cristo, el Espíritu Santo, nos ayuda a poder, como que nos muestra nuestro pecado, ¿no? Nos muestra nuestro pecado y gracias al Espíritu Santo podemos tener aborrecimiento hacia ese pecado. Eh, También como que nos muestra que el pecado nos separó de Dios, ¿no? Y que estamos, se podría decir que el hombre está bajo el poder del mal. Habla acerca de que muchas veces uno lucha para escapar, pero sabemos que un hombre por sus propias fuerzas no puede salir de esa condición, ¿ya? De esa condición por causa del pecado. Y habla acerca de la condición de nuestro interior, de nuestro corazón. Y me llamó mucho la atención, porque acá dice, veis que vuestra vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. ¿Y por qué resalta esto? ¿Por qué ustedes creen que resalta estas dos palabras? Por qué no simplemente pusieron colmada de pecado? ¿Por qué ustedes creen que en este párrafo especialmente
remarcan el egoísmo y pecado. ¿Por qué ustedes creen que hace ese énfasis, esa referencia de estas dos palabras? ¿Alguna idea? Porque me llama mucho la atención. Tal vez para expandir la idea y mostrar que el egoísmo, como resaltar esa idea, porque muchas veces uno está, bueno, cree que es santo y que está haciendo las cosas bien y que no está pecando, por ejemplo, porque guarda el sábado o porque come o no come determinada comida, pero su corazón está lleno de egoísmo. Y muchas veces la gente hace con razones egoístas. Entonces creo que sería para resaltar que el egoísmo también es pecado. Sí, Es algo de la condición no transformada. sí, muchas gracias, Carolina. La verdad que me llamó mucho la atención esto porque me hizo ver, como dices tú, durante muchos años, o bueno, en general se podría decir, uno como cristiano ha estado haciendo muchas cosas que quizás no lo hacía en beneficio, ¿no?, a Dios, ni en beneficio al hombre, ¿no? O sea, en servir al hombre ni en servir a Dios. Simplemente fue pura apariencia, puro egoísmo, se podría decir, queriendo el beneficio de uno, y muchas veces uno ha vivido durante mucho tiempo así y hoy en día se vive así el cristianismo, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención acerca de lo que dices también acerca de la alimentación. Eh, sí, en algún momento yo pensaba que era simplemente sentirse bien y estar bien de salud, tener una alimentación sana y adecuada como Dios estableció, ¿no? Pero no, mi mente no iba más allá acerca de que uno, al estar bien, sirve mejor, ¿no? O sea, la primera intención de hacer las cosas es en beneficio a la humanidad. Y eso es lo que me llama mucho la atención porque porque recalqué estas dos palabras, ¿no? Y porque ella también lo nombra, que muchas veces uno ha hecho por puro egoísmo, ¿no? Creyendo que está haciendo bien, pero solamente quiere el beneficio propio. Dice, ¿qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y asemejaros a Él? ¿Podremos hacer algo para obtener nosotros la armonía? Vamos a ver qué es lo que dice el siguiente párrafo. Edita, ¿podrías leer por favor el segundo párrafo? ¿Estarás ahí? ¿Quién se anima a leer el segundo párrafo? ¿Puedo leer? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, lo que necesitáis es paz. Tener en el alma el perdón, la paz y el amor del cielo. No se los puede comprar con dinero. La inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos, ni podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo. Pero Dios os los ofrece como un don, sin dinero y sin precio. Son vuestros, con tal que extendáis la mano para tomarlos. El Señor dice, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque fuesen rojos como el carmesí, como lana quedarán. También os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros. Carolina, ¿qué opinas acerca de este texto? Que, bueno, la paz de Dios es un don, no podemos comprarla y es algo que viene, bueno, que viene de Él. Y además también en esa partecita que está en amarillo se ve que
se compara recibir esa paz con tener a los pecados olvidados, digamos, porque dice que si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, tener los pecados blanqueados sería como tener esa paz que es un don de Amén. Dios. Gracias por tu acotación. Sí, es verdad lo que dices, me llamó mucho la atención porque muchas veces el humano, no el hombre, cree que con la inteligencia, con los cargos, sí, con el dinero inclusive, o con el propio esfuerzo, cree que puede alcanzar esa paz. Y sabemos que esa paz no tiene precio, ¿no? En un contraste, ¿no? Sabemos que esa paz, ese don es gratuito. Y vemos que muchas veces el humano busca donde no debe. Termina buscando siempre en uno mismo y olvida en buscar a Dios, ¿no? Y muchas veces uno como cristiano termina buscando a Dios en las últimas etapas de tu vida, quizás en los peores problemas, cuando muchas veces hasta en la decisión más pequeña tenemos que consultarle a Cristo, ¿no? Tenemos que consultarle a Dios como nuestro amigo y que Él nos dé, se podría decir, ese visto bueno, ¿no? De hacer las cosas. Y me llama mucho la atención porque Él tan solamente nos pide que extendamos las manos. No es como recibir un regalo, ¿no? ¿A quién no le gustaría recibir un regalo? Yo creo que automáticamente uno extendería las manos, ¿no? Y qué más que te regale alguien que te conozca, alguien que sepa tus gustos, alguien que sepa tus necesidades, que sepa que quiere lo mejor para ti. Yo creo que con mayor razón extenderíamos las manos. Y qué mejor que Dios, que nos conoce y que quiere lo mejor para nosotros, ya que hemos estado leyendo los anteriores capítulos, Él busca la felicidad de nosotros, busca lo mejor, y que Él nos promete algo gratuito, algo que no es algo condicional, ¿no? Es algo que Dios está dispuesto a dártelo si tan solo le pedimos, ¿no? Si tan solo lo buscamos. Y hace esa comparación, como decía Carolina, de que Dios nos da esa paz a través del perdón, eh, nos limpia de todo mal, de todo pecado, y no en referencia a Isaías 1:18, ¿no? Eh, y me gustaría que alguien pueda leer Isaías 1:17. Si alguien podría leer Isaías 1:17, porque me gustaría leer también este versículo que muy pocas veces, eh, si alguien lo tiene, lo puede compartir, por favor. Isaías Yo 1:17. no lo tengo, pero recuerdo que dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, o algo así, lo bueno. Entonces ahí dice, entonces venid a mí y estaremos a cuenta. Y normalmente eso se omite. Exacto, hermana Graciela, ¿cierto? Sí, Bueno, ya la extrañaba. Eh, bueno, qué bueno poder escucharla y poder, sí, eso por eso yo quería leer ese versículo porque yo durante años he estado leyendo mal y ahora estoy aprendiendo a leer, se podría decir, empezando de cero y dándome la referencia de que este versículo habla acerca de que nosotros debemos restituir al agraviado, ¿no? Hacer justicia al huérfano y abogar por la viuda. Sabemos que antes de buscar a Dios, ¿no? Tenemos que buscar eh, restituir, como dice la palabra, ¿no? Buscar si hemos ofendido a alguien, buscar primero a esa persona y después buscar a Dios, y Él nos promete emblanquecer nuestros pecados y hacerlos blancos. Y también hace referencia a tener un nuevo corazón. Si no me equivoco, este versículo o esta frase es del Salmo, ¿no? 51, si no me equivoco, 51:10. Sí, de David, ¿no? Que le pide un nuevo corazón y un espíritu recto dentro de él, ¿no? Muy interesante, la verdad, este párrafo también. ¿Sí? ¿Alguien va a opinar? Ya, muy bien. Matías, ¿puedes leer para mí, por favor? Para todos, mejor dicho. ¿Estarás?
¿Querés que lo lea? Ya, Ah, ya, no, no hermana. puede, está en el carro. Sí, Dice, habéis confesado vuestros pecados y en vuestro corazón los habéis desechado. Habéis resuelto entregaros a Dios. Id pues a Él y pedidle que os limpie de vuestros pecados y os dé un corazón nuevo. Creed que lo hará, porque lo ha prometido. Esta es la lección que el Señor Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra. Debemos creer que recibimos el don que Dios nos promete y lo poseemos. El Señor Jesús sanaba a los enfermos cuando tenían fe en su poder. Les ayudaba con las cosas que podían ver. Así les inspiraba confianza en Él tocante a las cosas que no podían ver y los inducía a creer en su poder de perdonar los pecados. Esto se ve claramente en el caso del paralítico. Mas para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así también Juan, el evangelista, al hablar de los milagros de Cristo, dice, estas señales, empero, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. amén. Hermana Graciela, ¿algún comentario acerca de este párrafo? Bueno, es un párrafo muy interesante y realmente nos apela a tener verdadera fe, porque a veces uno se desalienta viéndose en su realidad pecaminosa y, se desalienta, piensa, o sea, cómo nos olvidamos de que el Señor es todopoderoso y nos quedamos solamente pensando en nuestras posibilidades y en nuestras fuerzas y, y cómo tenemos que ejercer la fe en Él para que Él realmente pueda hacer el milagro a nosotros. Sí, cierto. Es algo muy interesante porque me hace recordar mucho lo que decía Salomón, ¿no? Que muchas veces es mejor no prometer si no vas a cumplir, ¿no? Pero sabemos que Dios lo que promete cumple. Quizás no entendamos los tiempos, ¿no? ¿Sí? Claro que nosotros no podemos prometer nada porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Ese es el meollo del asunto. No tiene sentido prometer nada porque no está en nosotros el poder. Exacto. Exacto, ¿no? Y como dice, ¿no? El querer y el hacer vienen, ¿no? Por Dios, ¿no? Como les decía, Dios, hay que sentir, ¿no? Y hay que sentir que ya hemos recibido ese don, ¿no? Y que ya lo poseemos. Y como dice, ¿no? Ejercer la fe, como decía la hermana. Y hace referencia al caso del paralítico. Que vemos que Cristo les habla cosas que les inducía, ¿no? Les inducía a creer, dice, en su poder, ¿no? De perdonar los pecados. Y eso se ve, como dice en el caso del paralítico, ya que Cristo le dijo, ¿no? Levántate, dice, ¿no? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y es algo muy interesante porque estábamos hablando de una persona que no caminaba hace 38 años. ¿Te imaginas tú que Cristo te diga algo semejante, ¿no? Que estás pasando un problema de años, de décadas, y que venga una persona y te diga eso, ¿no? Levántate. Que no le importe, o sea, mejor dicho, que no le haya importado todo lo que tú hayas pasado, quizás, o sea, o mejor dicho, no le ha importado la dificultad, mejor dicho, del caso, porque sabemos que Cristo se identifica con cada uno de nosotros, pero vemos que Cristo en su infinito amor, en su infinito poder, va y le dice a esta persona, ¿no? Y acá y acá vuelve a ampliar, ¿no? La idea que dice,
Del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado, no había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder, así fue sanado. Para mí, este es una tremenda historia con respecto a la fe, hermanos. Porque estamos hablando de una persona que no había caminado durante 38 años. Imagínense postrado, ¿no? Y vemos que él pudo haber puesto una excusa, ¿no? Primero sáname y luego obedeceré tu palabra. Pero vemos que él, con toda la fe, aceptó, hizo el esfuerzo, ¿no? Ni siquiera le dijo, dame la mano, ¿no? O sea, él solito, ¿no? Creyendo en su palabra, creyendo en la palabra de Cristo, confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Sabemos que Dios es el que da el poder, ¿no? Sabemos que por uno mismo nada es posible, pero vemos que hay algo que sí tenemos que tener en cuenta que viene de nosotros y es en creer, ¿no? En ejercer la fe. Y eso es lo que nosotros debemos tener, ¿no? Ya. ¿Sí? Quisiera ¿Alguien? hacer un comentario. Sí, hermano Marilyn. Otra cosa que también dice allí, que quiso andar también, o sea, tampoco fue que él dijo que es sano ya, y se quedó ahí, bueno, tal vez sí, tal vez, o sea, él también quiso andar y anduvo. También se trata de eso, ¿no? De también querer colaborar con Dios. O sea, también te toca una parte, no es Dios quien puede hacer todo solo. Claro. Y me llama mucho la atención, ya que usted dice eso, vemos la esperanza, ¿no? Que él todavía tenía, ¿no? Él no perdió la esperanza de que en algún momento pueda volver a caminar, y pese a las circunstancias, pese a los años, al tiempo en que estuvo allí, todavía tenía fe, ¿no? Y eso es lo que, como dices tú, Marilyn, nosotros también tenemos que tener ese querer, ¿no? De buscar a Cristo y de que Él haga en nosotros lo que Él nos promete, ¿no? Y eso es lo más hermoso que puede existir, ¿no? Porque Cristo no es que te obliga, ¿no? Sino Cristo quiere que tú le digas, ¿no? Le digas tu necesidad y Él está dispuesto a ayudarte como un buen amigo, ¿no? Sí. Marilyn, ¿puedes? ¿Sí? ¿Puedes leer, porfa? El siguiente párrafo. Ya. Sí. Donde dice tú también. Ya. Tú también eres pecador. No puedes explicar pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón ni hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. ¿Crees en esa promesa? Confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como hace esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es, si lo crees. Interesante. ¿Algún comentario, Mana Marilyn? Bueno, básicamente sí dice que si tú lo crees, no es tan solo
decirle a Dios que lo haga por ti, sino que tú debes creer que ya estás sano, pues. No es que creer a medias, que es cuando nosotros le pedimos algo y aún así dudamos si sí o si no, sino creer que Él ya está hecho porque pues en su palabra dice que todo lo que pidamos Él nos los dará. Y eso es lo que nos falta, pues la fe. Creer que ya está hecho, porque se lo pedimos así. Exacto, Mari. Gracias, ¿no? Me gustó mucho tu comentario. Yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado, ¿no? Que muchas veces hemos dudado, ¿no? Del perdón de Dios, ¿no? De su misericordia y quizás hasta hemos tenido vergüenza, ¿no? De pedirle perdón por ciertos errores, pecados, de que quizás, no sé, quizás no nos pueda perdonar, ¿no? Quizás en algún momento nos ha pasado, no sé, y es algo interesante porque debemos creer que ya estamos limpios, ¿no? Debemos tener la certeza de que Dios nos ha perdonado, sea el pecado que uno haya cometido, y creer que ya estamos sanos, ¿no? Es algo interesante porque muchas veces nosotros hacemos muchos pedidos a Dios, ¿no? Yo creo que como hijos de Dios le pedimos muchas cosas a Dios porque hay una confianza y debemos tener desde ya debemos agradecer que ya tenemos esa bendición y que Dios ha escuchado nuestra oración. Y esto es lo que me ayuda bastante este capítulo que habla acerca de que nosotros ya debemos tener la certeza de que estamos limpios, de que Dios ya nos escuchó y de que Dios ya nos dio esa bendición, aunque quizás no la tengamos hablando exteriormente de algún pedido que tengamos, quizás aún no, quizás aún está en espera esa petición que le hemos hecho a Dios, pero debemos tener confianza de que Dios lo va a hacer. Sabemos que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pidiendo a Dios que también nos dé la sabiduría, inclusive para pedir. Y saber que Dios es el único que lo puede hacer mediante Cristo, que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Dice, no guardes hasta sentir que estás sano, mas di, lo creo, así es. No porque lo sientas, sino porque Dios lo ha prometido. Interesante, interesante ese pequeño párrafo. Ya nos marca, nos amplía, nos repite y amplía la idea de lo que es, de lo que debemos decir, de lo que debemos eh, creer acerca de que Dios ha prometido que nos va a perdonar, que nos va a dar un corazón nuevo, que nos va a dar la capacidad, ¿no? De poder vivir una vida santa y perfecta mediante el poder del Espíritu Santo y confiar en que la vida pasada está pasada, ¿no? Es enterrada, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? El pasado es historia, ¿no? El presente es un regalo y el futuro es incierto. Pero sabemos que en Cristo ese futuro viene las bendiciones, ¿no? Sabemos que vamos a tener que pasar por muchas cosas, pero Dios siempre nos va a llevar a buen puerto. Muy bien. Hermana Yesenia, ¿podría leer el siguiente párrafo, por favor? ¿De modo? Dice el Señor. Ah, ok, perdón. Dice el Señor Jesús, todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibiréis, que lo recibisteis ya, perdón, y lo tendréis. Una condición acompaña esta promesa, que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Pero es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. De modo que podemos pedir a Dios estas bendiciones, creer que las recibimos y agradecerle por haberlas recibido. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Hermana Yesenia, ¿algún comentario acerca de este párrafo que también muy interesante?
No sé, tal vez hablar un poco del poder de la fe, de pedir algo creyendo que ya es recibido. Exacto, exacto. Muchas veces pasa, ¿no? Por ejemplo, a veces uno termina pidiendo mal, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Termina pidiendo cosas vanas, vanidades, y cree que Dios no le escucha, ¿no? Y cree que Dios no responde esa oración que durante mucho tiempo le está pidiendo, durante muchos años. Pero yo creo que uno quizás, si vamos más arriba, ¿no? Del párrafo, muchas veces uno ha estado pidiendo con egoísmo, ¿no? Y ahí es cuando Dios no responde. O sea, uno termina pensando en uno mismo y muchas veces termina pidiendo mal y no termina pidiendo lo que Dios quiere, ¿no? Yo creo que, como dice este párrafo, si nosotros le pedimos que nos perdone, Dios va a estar dispuesto y va a estar muy feliz de hacer de cumplir esa promesa, de limpiarnos de todo pecado y de hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa, ¿no? Limpiarnos de pecado, hacernos hijos suyos, ¿no? La condición de pecado, ¿no? Limpiarnos, sernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa, ¿no? Que ese es el propósito, ¿no? De ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y es algo muy interesante que muchas veces eh, yo personalmente durante muchos años he visto esa línea tan lejana de poder vivir una vida santa y no comprendía cómo era posible, ¿no? Y ahora se puede decir que puedo comprender un poco más, ¿no? Acerca de que Cristo nos dio ejemplo y de que sí podemos vivir como Cristo vivió. Así que no debemos dudar, ¿no? O sea, acá nos repite que esas bendiciones Dios está dispuesta a darlas y de antemano debemos estar felices y agradecidos por ya haberlas recibido. Muy bien. Dice el siguiente párrafo. De modo que ya no te perteneces, porque fuiste comprado por precio, sabiendo que fuisteis redimidos, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con preciosa sangre, la de Cristo, como un cordero sin defecto e inmaculado. Vida en tu corazón, eres como un niño nacido en la familia de Dios y Él te ama como a su hijo. Por la sangre de Cristo hayamos sido comprados y hacen una comparación acerca de los materiales, de los metales más de más alto valor, ¿no? Como es el oro y la plata, que son cosas corruptibles. Y en comparación, ¿no? En contraste, habla acerca de la preciosa sangre de Cristo, ¿no? Que tiene un valor incalculable, ¿no? Que tiene un valor infinito. Qué tal sacrificio, ¿no? Qué tal demostración de amor, ¿no? Que Dios, siendo rey de todo, siendo dueño de todo, dio lo más precioso y lo más valorado que Él tiene, ¿no? Que fue Cristo, ¿no? Que fue su Hijo. Y eso es lo que me llama mucho la atención de este párrafo, y que nosotros somos como unos niños, ¿no? Nacidos en la familia de Dios. Y qué hermoso, ¿no? Termina diciendo, y Él te ama como a su Hijo. No, la verdad me maravilla mucho este párrafo, este capítulo, porque habla acerca te podría decir, ¿no? De la igualdad, ¿no? De ese amor que muchas veces se ve en comparación con el amor de una familia terrenal, que muchas veces hay padres que aman más a ciertos hijos que a otros, ¿no? Terminan siendo más favoritos que otros, ¿no? Como inclusive hemos visto casos en la Biblia también, pero Él habla que nos ama porque hemos aceptado a Cristo y que nos ama como su Hijo, ¿no? Y vemos que la alegría de Dios, porque somos como un niño nacido en la familia de Dios. Cuando nosotros vemos un niño, un bebé en el hogar, hay mucha alegría, ¿cierto? Todo es gozo por parte de la familia. Imagínense ese gozo de ser nuevamente, ser comprados por esa sangre y ser como un niño nacido en la familia de Dios. Con esa ternura nos mira Dios, a cada uno de nosotros. Interesante, la verdad.
si alguien, para poder finalizar esta parte de este capítulo, porque ya la segunda parte sería la siguiente semana, si alguien puede terminar leyendo este párrafo, o si tiene algún comentario acerca de lo que hemos estado hablando. Yo puedo leer. Sí, Matías. El último, ¿no? Sí. Sí. Ahora bien, dice, Sí. ahora bien, ya que te has consagrado al Señor Jesús, no vuelvas atrás, no te separes de Él, mas repite todos los días, soy de Cristo, le pertenezco. Pídele que te dé su espíritu y que te guarde por su gracia, así como consagrándote a Dios y creyendo en Él, llegaste a ser su hijo. Así también debes vivir con Él. Dice el apóstol, de la manera pues que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Amén. ¿Algún comentario, no? Hermano? Bueno, como dice, ¿no? Si lo leemos así rápidamente, habla de nosotros, de que cuando ya hemos tomado la decisión de seguir a Cristo y de avanzar con Él, no debemos volver atrás, no debemos retroceder ni arrepentirnos de esa decisión. Y yo creo que también te da un consejo, ¿no? Que todos los días repitamos, dice, ¿no? Y eso es algo que, bueno, quizás muchas veces no lo hacemos, o quizás yo tampoco no lo hago, es repetir esa palabra de que pertenezco a Cristo y así pedir el Espíritu también, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Siempre tener nuestros pensamientos puestos en el cielo, en las cosas celestiales. Y, y de hecho así vamos a llegar a tener una amistad con Cristo, así como dice él, ¿no? Andando con él. Claro, gracias, Mati. Me hace recordar una frase, ¿no? Que dice, el resultado de mañana es todo lo que has hecho hoy día. Y hace referencia a este párrafo, como dices tú, creo yo que es a la constancia, ¿no? A la disciplina, no solamente de un día a la semana, que muchas veces ha pasado, solamente los sábados, sino todos los días. Todos los días vivir, pedirle a Dios, primero, ¿no? Decir que le pertenecemos, ¿no? Nos da, como dices tú, un consejo de reconocer que somos de Cristo, ¿no? Que le pertenecemos a Cristo. Y que debemos vivir conforme como Él vivió, ¿no? Seguir las pisadas de Él, ¿no? Como que Él nos marca el paso, el camino como gran líder que tenemos. Él nos marca el camino y que nosotros debemos seguir ese camino. Y así como Él anduvo, andar, ¿no? Vivir, tener esa vida santa y tener ese carácter impregnado en nuestras vidas, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención. Pedirle a Dios y así consagrándonos cada día, sabiendo que somos adoptados, ¿no? Y llamados hijos de Dios. Muy bien. Esto ha sido como, ¿no? Como una reflexión de este hermoso libro, de este capítulo, de esta parte de este capítulo 6. Y me gustaría saber si alguno tiene alguna acotación, algún pensamiento, alguna idea acerca de estos párrafos que hemos leído. Bueno, a mí me llama mucho la atención que yo llegué un poco tarde, ¿no? Pero lo poco que pude escuchar y leer, me llama mucho la atención que te viene hablando con respecto a la fe y, y te menciona varios casos en la Biblia de personas que tenían una dolencia y necesitaban de Cristo y ellos se entregaron a Él, ¿no? Y te muestra el rol que, que tú cumples, ¿no? En este gran plan de la salvación, ¿no? Y es el aceptar, ¿no? Y también este, tomar decisiones y una de ellas es lo que menciona aquí este último
párrafo que leímos, y es que has pasado ya por una gran experiencia, te has encontrado con Cristo, y luego te hace un llamado que dice que ya te has consagrado a Jesús, y luego te hace un llamado a mantenerte, ¿no? Te dice que no vuelvas atrás, que no te separes de Él, y que te mantengas firme diciéndote siempre que a Él le perteneces. Te habíamos estado leyendo de que eh, tú has sido comprado y nosotros hemos sido comprados no por metales ni piedras preciosas, sino por la sangre de Cristo, ¿no? Y a veces nosotros no comprendemos ese gran sacrificio que hizo el Señor, ¿no? Y es debido a eso en los cuales, al no comprenderlo y no asimilarlo a plenitud, es donde solemos tomarlo en poco, ¿no? Y sucumbir ante las tentaciones. Y también ahí mencionaba que todo este proceso de consagración y todo este proceso de la santificación y todo es cuando el ser humano trabaja al unísono, ¿no? Con Dios, porque Él es el que puede limpiarte. Y, y muchas de las veces nosotros laqueamos es porque nos creemos autosuficientes y decidimos afrontar ciertas luchas solos, ¿no? Y, y me llama mucho la atención esto que menciona acá, de que no debemos separarnos de Jesús, ¿no? Y debemos tener siempre presente de que hemos llegado a ser hijos de Dios, ¿no? Y creo que deberíamos, es algo bien lindo poder mantener eso siempre presente y asimilarlo y comprenderlo, ¿no? Y como hay un Dios, como Dios, nosotros lo vemos que es un Dios justo y somos ahora hijos de Él, ahí es donde nosotros, por amor a Él, debemos también ser justos, ¿no? Tener un carácter acorde a nuestro Padre y más allá de eso, es porque también nosotros somos lo que reflejamos a Cristo, ¿no? Y muchas veces las personas que en el mundo en cierta forma tienen un rechazo a Dios es por las mismas malos testimonios que podemos dar nosotros. Entonces, eso. Exacto. Exacto. Nosotros, gracias Kelvin, ¿no? Por tu comentario muy importante que nosotros como representantes de Cristo debemos reflejar ese carácter, ¿no? Ese amor y como hijos de Dios, ¿no? Ser verdaderos cristianos, ¿no? Y seguir los pasos de Él. Muy bien, hermanos. Esta ha sido esta pequeña parte de Camino a Cristo. La siguiente semana se va a continuar, ¿no? Y les invito a que puedan leer este capítulo muy, muy interesante. Así que vamos a, ¿no? Creo que no hay algo más que decir. Muy bien. Hermana Cris, ¿puede orar? A mí me decías, Noé, ¿no? Hermano Noé. o Cristian. Ah, Cristian, disculpe. Me confundí. No, por favor, oramos. Ya. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tus palabras. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos y aprender más de ti, Señor. Queremos pedirte que tengamos esa fe, Señor, para andar contigo en estos últimos momentos, en estos últimos días, Señor, de tomar de tus manos y tener la suficiente fe, Señor, que solo tú nos puedes dar, Señor, y solo tú puedes conducirnos hacia ti, Señor. Por eso pedimos que perdone nuestros pecados y que limpie nuestras maldades que está dentro de nosotros, Señor, y que ponga el Espíritu Santo para que podamos comprender y entender, Señor, y más allá de entender y comprender, hacer tu voluntad, Señor. Por eso pedimos que se haga tu voluntad en nosotros, Señor. Queremos servirte, queremos andar contigo, Señor, y pedimos tu guía, pedimos que tú nos ilumines, Señor. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.
Amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Raimundo. Ya, de Gracias, nada, Manuel. saludos. Saludos a todos. Manuel, Saludos a todos, Manuel, bendiciones. Priscila también, bienvenida. Que pasen bien, un buen descanso para todos. Dios Sí. los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Chao.